Esto es Motion, ideas en movimiento. ¿Qué tal te suena un gimnasio para tu mente? En este podcast pondrás en forma las ideas escuchando conversaciones variadas, como negocios online, creatividad, entrenamiento o filosofía. Un espacio para reflexionar y descubrir principios aplicables a lo personal y profesional, entendiendo el mundo desde la amplitud. Soy Marc Mula y tienes todos los episodios y mi newsletter en mi web, marcmula.com. Dentro episodio. Muy buenas, este es el episodio número 17 de Motion, Ideas en Movimiento, y hoy tengo como invitada a Guía Carmona. ¿Qué tal? Hola Marc, muy bien, muchas ganas de hablar contigo un ratito. Para que la gente te conozca, Guía, eres traductora e intérprete de los idiomas inglés y alemán al español. Luego también eres coordinadora y traductora de la versión de la aplicación Notion en castellano, que luego hablaremos de la aplicación en concreto. Y sobre todo también se te conoce por haber traducido el libro How to Take Smart Notes o el método del Kasten de Sonke Agrens, ¿no? Y además eres mentora en el programa Build a Second Brain, ¿no? Construye tu segundo cerebro de Tiago Forte, que dentro de este ecosistema digital pues también se está volviendo como bastante conocido, ¿no? Y la entrevista de hoy, pues el motivo por el que te invitas es para hablar de esto, ¿no? Porque tú te defines también a ti misma como divulgadora de gestión del conocimiento, ¿no? Entonces, para empezar, ¿qué sería la gestión del conocimiento? O como se dice en inglés a veces, Personal Knowledge Management, ¿no? Que se traduce en estas siglas PKM. ¿Qué sería gestión del conocimiento? Bueno, pues pregunta así muy buena para empezar, un poco más general. Y yo diría que a tus oyentes les sonará mucho esta idea de estar bombardeados por información y que nos llegan un montón de newsletters interesantes, cosas que vemos en las redes sociales, vídeos, series, incluso conversaciones con amigos, amigas, libros, revistas, de todos esos inputs que nos llegan, de toda esa información que nos llega. La idea de la gestión de conocimiento personal, que no se nos olvide esa palabra porque, igual que en inglés, Personal Knowledge Management, porque esa es la clave casi, ¿no? De todo eso que nos llega y nos toca, que nos gusta, hace algo con nosotros, guardarlo, organizarlo, hacer algo con esa información para poder usarla en nuestra vida, en nuestros proyectos, en nuestro trabajo. Y eso también es clave, de poder usarlo para un rango de cosas que no solamente el trabajo, sino todo lo demás, que nos acompañe esa información de forma sostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Que no se quede ahí en varios sitios diferentes, ¿no? En libretas, en aplicaciones, en sitios que al final no sabemos ni dónde está, sino llevarlo todo al mismo sitio para tenerlo ahí y hacer algo con ello. O sea, algo que, un escenario con el que quizás se puede identificar la persona que nos escucha, ¿no? Es que guarda una cosa pues en la aplicación de notas del móvil, otra cosa en el Google Drive, otra cosa en Dropbox y no lo sé, pues otras cosas las escribes solo en Word y tienes ahí una especie de, yo lo llamaría como basurero digital, ¿no? Que luego no sabes cómo rescatar eso. Y no sé si ahora tú has mencionado, ¿no? Una característica de nuestra época que estamos como súper saturados de información, ¿no? Que eso quizá no pasaba hace tanto tiempo, ¿no? Donde solo la información venía de los libros o cuando tú decidías ir a consumir información. Pero ahora, aunque tú no decías consumir, parece que la información te avasalla, ¿no? Entonces, quizá tenemos un problema mayor que antes, pero también tenemos soluciones mejores que las que había antes, ¿no? Porque es buen momento ahora para dedicarnos a la gestión del conocimiento. Claro, es justamente lo que has dicho, es que antes, hace 30 años el panorama era muy diferente. Yo siempre me acuerdo de la Encarta, de esos Ujú. CDs que teníamos en casa. Bueno, yo nací en el 90, así que hay gente que le sonará, hay gente que ya le dirá en plan, perdona, señora, ¿de qué estás hablando? Pero hablemos como Oye, de... que yo soy del 88, ¿eh? Pues sí, por ahí, pues te sonará la Encarta. Sí, sí. Antes teníamos las enciclopedias, que se compraba una enciclopedia en casa y tenías esa información ahí, o sea, esa era como, ahí está la enciclopedia, que nadie la abría nunca, ¿no? Pero, y la Encarta, o bibliotecas, libros, profesores, padres, eso era como todo el input que teníamos, ¿no? O bueno, tele, series, pelis y tal, ¿no? Y ahora, desde que llega Internet, que tú y yo hemos vivido ese salto, de ese cambio de no Internet a Internet, pues cambia mucho la cosa, ¿no? Y más ahora con redes sociales, con toda la amalgama de aplicaciones que tenemos de información de todo tipo, ¿no? Así que yo creo que el que haya nacido la gestión de conocimiento personal es una necesidad, ¿no? Casi, ¿no? De decir, vale, de todo esto, ¿qué me interesa y cómo lo puedo usar y cómo puedo avanzar sin ahogarme, ¿no? En todo esto. Y en sí,
la gestión de conocimiento es un... O sea, ya existía antes de, de que existiera Internet, está claro, ¿no? Universidades era un ámbito académico, lo sigue siendo, y también el mundo de los negocios, ¿no? Como gestionar conocimiento en empresas y en el ámbito académico ya existe como tal. Pero ahora, digamos que la tecnología es un poco nuestra, bueno, nuestra condena, ¿no? Pero ahora, precisamente, pues también puede ser nuestra salvadora, ¿no? Porque, si no me equivoco, por ejemplo, uno de los métodos de los que hablaremos más tarde para gestionar el conocimiento se llama Zettelkasten, y Zettelkasten significa, es una mezcla entre nota y cajón, ¿no? Es decir, pues que antes la gente, si tenía que gestionar su conocimiento, pues, oye, tenías que apañarte con posits y un montón de papeles, ¿no? No había tanta información como antes, quizá. Ahora estamos sobresaturados, pero ahora tenemos herramientas o tenemos tecnología que nos ayuda, ¿no?, en este proceso, y no tenemos que guardar cajones enteros con notas, sino que lo podemos hacer a través de herramientas, ¿no? Entonces, digamos que esa es la gracia del PKM moderno, ¿no? Que tiramos de herramientas digitales que nos hacen la vida muchísimo más fácil, ¿no? Ujú. Total, y yo diría que antes estaba como un poco en plan, si te dedicabas a lo académico, está claro que tenías que gestionar información, pero si no, en realidad, no. Si no tenías un trabajo que tuviese que ver con conocimiento, no es lo que tuvieses que hacer, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, escribir las recetas de tu abuela o algo así, ¿no? Era diferente. Y en los entornos de trabajo, pues había otros métodos, y es que ni siquiera sé cómo se manejaba antes sin ordenador, ¿no? Pero yo creo que eso, que lo que he dicho antes, que va más allá de solamente de trabajar mejor o hacerlo de una forma en concreto, sino es que eh, de todo lo que aprendemos, y yo creo que muchos de tus oyentes del podcast serán aprendedores casi, eso, que será algún hobby de ellos, ¿no? Aprender a hacer cursos y tal. Creo que se sentirán identificados con eso, en plan, todo esto que aprendo y que oigo y que me interesa, ¿dónde lo guardo y qué hago con eso? Ujú. Me gusta algo que has dicho, que quizás antes se tenía muy asociado al mundo académico, ¿no? Y en realidad esto tiene un montón de ventajas para cualquier persona y para todas las edades, ¿no? O sea, un chaval o que esté en el instituto y necesite estudiar para sus exámenes se beneficiará de empezar a gestionar bien su conocimiento, ¿no? Para sacarse, pues eso, las asignaturas, o alguien que esté en la universidad, o alguien que esté trabajando, ¿no? Para si necesita aprender algo y luego pues reflejarlo en el trabajo o comunicarlo, pues que es algo que puede beneficiar a todo el mundo independientemente de su profesión, ¿no? Es como la democratización un poco de esta metodología. Total. Para no liarnos, porque hasta yo creo que me confundo un poco, pero el concepto de gestión del conocimiento PKM pues va sonando cada vez más, pero sobre todo lo que yo creo que es más trendy es el tema del segundo cerebro, second brain, o cerebro digital, ¿no? Entonces, ¿puedes explicarnos un poco las diferencias si cuando alguien dice cerebro digital está hablando exactamente de gestión del conocimiento o no? ¿O cuáles serían estas barreras entre los conceptos? Vale. Sí, es una buena pregunta, porque yo creo que lo de cerebro digital o second brain o segundo cerebro, que la traducción de segundo cerebro me chirría un montón, por cierto, es como cuando se traduzca el libro de Tiago de Building a Second Brain, me pregunto cómo no va a ser cringe en español, así que ya Ujú, hablaremos de eso cuando pase. Em, pero a tu pregunta, lo del segundo cerebro es simplemente una metáfora para hablar de lo que pasa cuando guardas cosas, cuando guardas información en una aplicación de notas. Incluso tu segundo cerebro podría ser una libreta. Es ujú, simplemente una metáfora para externalizar la información que consumes y tenerla en un sitio. Simplemente eso. ujú, Y entonces sí, se podría decir que gestión de conocimiento es lo mismo que tener un segundo cerebro. Y al final, el segundo cerebro no es solamente una aplicación, son un conjunto de aplicaciones, incluso de hábitos, de formas de hacer las cosas, de formas de pensar sobre la información, lo que decía antes, ¿no? De que nos llega un montón y tenemos que filtrar y decidir qué nos interesa, cuáles son nuestros proyectos, cómo aplicar lo que aprendemos. Entonces, es mucho más que simplemente una aplicación en la que guardas algo. Y además, como las aplicaciones cambian a tanta velocidad, es como las que hay hoy no estarán en 10 años a lo mejor. Ahora vemos que ya Evernote casi no la usa, bueno, sí que la usa mucha gente, no voy a decir que no la usa nadie, pero como que ha pasado como el abuelillo. Evernote ya es el abuelillo de las aplicaciones de notas y hay muchas más opciones, ¿no? Entonces esta primera ola de aplicaciones de notas, que la primera fue el cuaderno, por cierto, o el papel o lo que sea, ujú. va a evolucionar mucho y lo que tenemos que tener cuidado es de tener los conceptos claros para no perdernos en aplicaciones y en formas concretas ya
de trabajar, ¿no? Que puede ser peligroso, en plan, bueno, pues si un día ya no está Notion ni, ni está lo otro, yo tengo mi camino claro Ujú. para seguir trabajando con lo mismo y no distraerme con objetos brillantes, ¿no? Que son todas esas aplicaciones que nos llegan y que abren y son en plan, otra nueva, pero es genial, quiero usarla. Así que... Ya. Me, me parece como algo similar a lo que pasa en el mundo del entrenamiento y la nutrición, que la gente, bueno, si dibujas una pirámide de prioridades, ¿no? La gente suele fijarse mucho en lo que están en la punta de la pirámide, ¿no? En plan, ¿cuál es el suplemento que más grasa, más efectivo? ¿O cuál es la última rutina de moda ¿no? Que te pone más fuerte, ¿no? Y no tienes en cuenta las bases, ¿no? De lo que es realmente importante, como la adherencia, el balance energético, ¿no? Y todas estas cosas que es lo que te tienes que fijar de entrada. Y aquí puede pasar un poco lo mismo, ¿no? Que la gente está mucho hablando de esta aplicación es mejor que otra y empiezan a haber también unas guerras ahí y no se fijan en lo que realmente necesitas, ¿no? En la base de tu pirámide para gestionar el conocimiento, ¿no? Según tú, ¿cuál podrían ser estos pilares de la gestión del conocimiento? Ujú. También muy buena pregunta. Yo siempre, bueno, mis mentores en esto han sido Tiago Forte, Sonke Ujú, Arens y en general otros ujú, que hay por ahí y hablan mucho del proceso creativo. ujú, En realidad, al final, esa es la base de por qué queremos gestionar conocimiento. Al final siempre es para hacer cosas. Cada uno tendrá sus motivos, ¿no? Hay gente que solamente le gusta guardar por guardar, pero si pensamos en la idea de gestionar conocimiento es para hacer algo con él después, no para dejarlo ahí que se pudra, por así decirlo, ¿no? Sino la idea es hacer algo con él. ujú, Ya sea escribir, hacer un examen, preparar algo para el trabajo concreto o hacer un regalo a alguien, por ejemplo. Y siempre uso también todas estas herramientas para hacerle regalos a amigos, a mi familia. Así que no tiene que ser el proceso creativo como ni arte, ni academia, ni nada así concreto, sino en general, proceso ujú, creativo. Entonces yo creo que ese es el pilar, el pilar básico es hacer cosas ujú, con lo que guardas y lo que lees y lo que aprendes. Y a partir de ahí, mm, tener un filtro claro de tus principios, tus proyectos, tus valores, lo que te interesa, de verdad. Y esa es una forma muy clara, o sea, es una forma muy efectiva de decidir qué guardas o no. Porque es que en realidad todo es interesante. Yo voy a cualquier página de internet, un blog, que esté bien escrito, que presenten bien la información y muchas cosas me parecen interesantes. Ahora, cuando has dicho tú algo de adherencia, ujú. me ha parecido ya en plan, uy, eso suena bien, en plan, quiero saber más, ¿no? Como somos curiosos por naturaleza y queremos saber de todo, ¿no? Así que si no tenemos un filtro, una lista de proyectos o unas preguntas que, si queréis, podemos hablar de las preguntas luego, que está muy guay. Unas preguntas que funcionen como filtro para saber qué guardamos y qué no, Ujú, es como guardaría todo. Yo guardaría todo Internet. ujú, Dámelo todo que me lo quedo, ¿sabes? Así que yo diría que eso dos. Tener el proceso creativo en mente y tener un filtro para saber qué guardar y qué no. ujú. O sea, me ha gustado porque mientras lo explicabas, ¿no? Decías que tenías que hacerte preguntas, ¿no? A ti mismo o a ti misma. Y claro, el tema de la gestión del conocimiento puede estar de alguna manera relacionada con lo que es el desarrollo personal o el autoconocimiento, ¿no? Que para saber, al final, si estamos hablando de una extensión de tu cerebro o una extensión de tu mente, ¿no? Pues tienes que saber realmente qué quieres, con qué propósito quieres almacenar la información, a dónde quieres llegar, ¿no? Aunque no hace falta que sea perfecto y que tengas todas las respuestas, ¿no? Pero que tienes que tener un mínimo de dirección o un mínimo de brújula, ¿no? Y que te obliga a hacerte preguntas. Total. Pues, si quieres, di cuáles serían estas preguntas, porque digo, ya que ha salido ahora, ¿para qué lo vamos a dejar más tarde? ¿Cuáles Genial. serían este tipo de preguntas que hay que hacerse para capturar, ¿no? Son preguntas que hay que hacerse para capturar información, ¿verdad? Exacto. Sí, es Vale. como el primer paso antes de empezar a gestionar conocimiento, antes de capturar nada y de guardar. Vale, o sea, estoy en una situación que me empieza a salir pues anuncios de un curso, he visto un artículo sobre floristería que me encanta y luego pues me han hablado de otro planeta que se ha descubierto, ¿no? Todo esto, ¿cómo lo gestiono? ¿Qué guardo y qué no? Sería en estos pasos. Sí, hay una idea muy interesante que es la de bandeja de entrada, que Ujú, es antes de pensar dónde poner nada, dónde guardar nada, es tener una bandeja de entrada para guardar todo eso que te llega, incluso ujú, ideas propias, no solamente ideas externas, porque tenemos ujú, ese mundo interior y mundo exterior que también hay que tener los dos en cuenta. Y tenemos como esa bandeja de entrada donde llega todo y después tenemos esas preguntas que actúan como filtro. Y este ejercicio viene del curso de Tiago de Building a Second Brain y está inspirado en un ejercicio que hacía el físico Feynman, Richard ujú. Feynman.
que es un físico que tiene un premio Nobel y, bueno, ya no vive. Y Richard, ya lo hablamos como si fuese nuestro amigo El colega, sí. Feynman, sí. Feynman tenía siempre una lista de 12 preguntas favoritas, o problemas favoritos también se le llaman, ¿no? Favorite problems or favorite questions. Y se trata de hacer una lista de aquellas cosas que te preocupan, aquellas cosas de las que tienes ganas de resolver. Esas preguntas que llevan acompañándote mucho tiempo en general en la vida y pueden ser o muy abstractas o muy prácticas. Esto parece así un ejercicio en plan, preguntas favoritas, pero bueno, es cuando te pones y de verdad las escribes y por supuesto cambian con el tiempo, es súper potente porque te das cuenta en plan, vale, no son temas, no son proyectos, no hay nada así súper concreto, aunque pueden ser también concretas, como por ejemplo, ¿cómo puedo cuidar de las plantas para que no se me mueran? Eso es muy concreto, ¿no? Eso podría ser un problema favorito o una pregunta favorita. Pero también puede ser algo súper abstracto como ¿cómo puedo dejar que... ¿cómo puedo hacer para que las personas a mi alrededor tengan una vida mejor? Algo así. Eso, claro, es súper abstracto y súper amplio, ¿no? Así que pueden ir por ahí, por esos dos caminos. Y están ahí siempre como una nube. No hay que dejar que estén como todo el día ahí como delante tuyo, porque si no, no hacen nada, sino dejarlas ahí como una nube y cada vez que te entra la información, tenerlas ahí un poco presentes, ¿no? Vale, esto va con mis preguntas, va con mis proyectos y ya ir llevándolo un poco más a lo práctico. Y esto lo lanzas a una bandeja de entrada, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos habría de bandeja de entrada? Una bandeja de entrada puede estar en muchos sitios. Yo la tengo en mi aplicación de notas, Ujú, Notion, que es la que estoy traduciendo al español. ujú, Así que tengo simplemente una página que pone bandeja de entrada y con ujú, el web clipper, que a lo mejor a la gente le suena chino, pero es simplemente un botón en ujú, el navegador en el que le das clic y te guarda esa página en la que estás ahora mismo. ujú. Entonces, es casi cuestión de segundos y eso es lo suyo. El hecho de capturar es muy importante que sea rápido y que no te distraiga, porque a veces yo llego a un blog o le doy a un enlace en una newsletter que me llega o me recomiendan un libro y yo ahora no tengo tiempo ni para leer ese artículo ni para ponerme a leer el libro. Entonces, la idea es capturarlo y seguir con lo que estabas haciendo para no distraerte. O sea, es la clave de capturar. Vale. Yo, por ejemplo, como bandeja de entrada utilizo los mensajes guardados de Telegram. Entonces, porque antes pues veía algo en Twitter y pues guardados en Twitter, veía algo en Facebook y guardados en Facebook. Y claro, me di cuenta de que eso al final son 10 bandejas de entrada, ¿no? Entonces, ahora todo lo mando a mensajes guardados de Telegram y luego lo repaso y entonces allí hago un poco de limpieza de si realmente me interesaba o no me interesa y luego intento migrarlo a mi aplicación de notas. Pero que podría ser, no sé si hay gente pues que se lo podría autoenviar por email o no Total. sé, hacerse un grupo de WhatsApp consigo mismo o no sé qué. Yo sé que hay o- mucha gente que lo hace en WhatsApp, que mi madre, por ejemplo, tiene un grupo con ella misma y se envía todo ahí. El problema de eso es que se quede ahí, que se quede como un Ujú, cementerio de sí. enlaces. Y me pasa a mí también mucho, que a veces, en plan, llevo 3 meses y no he procesado todo aquello que he guardado en la bandeja de entrada, entonces esa es la pena, ¿no? Porque sí que hay cosas muy chulas y muy interesantes que no llegan a pasar esa barrera de verdad pasar a lo que me interesa, que es hacer Ujú, algo con ello, trabajarlo, pensar y todo eso. Por eso también está bien y está mal, entre comillas, si no lo ujú, procesas, porque si no lo procesas está bien ujú. porque te lleva mucho esfuerzo mental procesar cosas y leer, porque leer, ponerte a leer un artículo, ¿quién tiene tiempo hoy en día, no? O sea, como, así que si te evitas al tener como ese primer filtro de no tener que leer todo y leer de verdad lo que te interesa y guardar lo que te interesa, es súper positivo. Ujú. Durante la charla has ido mencionando perdón, aplicaciones de notas, ¿no? Has dicho que el Evernote era el abuelito de las notas. Em, ¿Por qué? O sea, aunque no digamos esta aplicación es mejor que otra, pero ¿qué funciones para ti crees que ha de tener una aplicación para gestionar bien el conocimiento? Es decir, ¿por qué quizá no es muy eficiente hacerlo pues en Microsoft Word, ¿no? Porque hay Ujú. aplicaciones, aunque no digamos que esta es mejor y esta es peor, pero hay una serie de aplicaciones con unas propiedades que sí que las hacen muy apropiadas para esto y otras que no tanto o que no serían muy eficientes, ¿no? Entonces, ¿qué crees que han de tener estas aplicaciones para ser funcionales? Ujú. Sí, es una muy buena pregunta y ahora que están saliendo tantas nuevas y cosas súper interesantes, es complicado como decir, vale, esto, pero el ejemplo de Word está muy guay porque Word es simplemente una página en blanco Ujú, que, en la que tú haces scroll, vas bajando y sigue habiendo páginas en blanco y tú puedes ujú, ir de forma lineal
escribiendo, ¿no? Como es simplemente eso, lineal. Lo que tienen las aplicaciones de notas que no son de esa manera es que son como piezas de Lego, que tú puedes ir Ujú. moviendo y cambiando de sitio, metiendo en otro sitio y tal. Eso no lo tienes en Word porque podrías tener muchos Word y una carpeta, pero no tienes esa flexibilidad y esa agilidad, por así decirlo, de moverte mucho más rápido entre incluso frases o em, mover un párrafo a otra nota. Eso es un poco más complicado en Word. ¿Se podría hacer? Sí. ¿Se podría hacer en Google Drive? Sí. ¿Se podría hacer en papel? Totalmente. O sea, en realidad lo de las notas siempre es como una excusa, ¿no? Como lo de la aplicación y lo de cambiar de aplicación es muy peligroso y cuesta mucho trabajo cambiar de aplicación. Así que si alguien dice, a mí me va bien Google Drive, ey, perfecto. O sea, no lo cambies. Si te va bien lo que tienes, no lo cambies. Si tú ya estás haciendo tus cosas y tú ya estás haciendo lo que te gusta y te va bien lo que tienes, o sea, apaga, apaga y nos vamos. Es como mudarte, ¿no? Es como, tengo que mover todos estos muebles de aquí, en realidad que parece que no es tan sencillo como hacer copiar y pegar, ¿no? Sino que tiene también sus costes lo de Total, pasarse de total. aplicación. Sería guay mudarse con hacer copiar y pegar, en plan, como en Notion, mover una cosa de un sitio a otro. Sí, sí. Y oye, si me tiro un triple lo dices, pero ¿están surgiendo ahora como perfiles profesionales que se dedican a la gestión del conocimiento? Yo no sé cómo se llaman o si existen o no, pero hola, soy gestor del conocimiento, ¿sabes? Porque tú te defines como divulgadora, pero también haces un trabajo relacionado con esto, ¿no? Es decir, hay gente que te paga para que les ayudes. Entonces, ¿esto tiene cuerpo o todavía está como muy en el aire, se está cristalizando en estos momentos? ¿O sí que hay profesionales con un perfil claro? Sí, yo soy knowledge manager o no sé cómo se diría y me dedico a esto. Knowledge management. No sé. Yo he visto varias startups de Estados Unidos que parece Ujú, que siempre van como un pasito hacia adelante, que son ujú. como, creo que se llama así, Knowledge Champions o algo así lo llaman, ¿no? Como Knowledge Champions, qué algo pros. así, sí, algo así visto en ese sentido. No me acuerdo exactamente, Sí. pero algo así, ¿no? Como alguien que se dedica a que la información en la empresa fluya, que esté todo bien Ujú, organizado, que todo el mundo se entere de lo que se tiene que enterar. Y creo que tiene mucho sentido, ¿no? De crear como ese andamio para que después vaya bien. Lo que no sé si es si va, o sea, sé que está ese puesto ya en varias empresas, como más startup y tal, lo que no sé si se va a establecer como algo en plan más consultoría, que llegas, lo ujú, haces y te vas y ya los dejas a ellos con ujú, aquello montado, ¿no? O si va a haber alguien en la empresa siempre dedicándose a eso, ujú. o a lo mejor con media función en cuanto a eso. Eso es lo que no sé, pero vaya, yo le veo todo el beneficio total de que alguien te ayude a que todo el mundo esté como en la misma página, ¿no? Que todo el mundo vaya remando a la misma vez y tiene todo el sentido. Y en cuanto a ti, por ejemplo, porque yo sé que también ayudas a personas, ¿no? Bueno, obviamente estás en el de tutora principal en el programa de Build a Second Brain de Tiago Forte, entonces estás acostumbrada a tutorizar a personas, pero tú, servicios profesionales relacionados con la gestión del conocimiento, ¿estás ofreciendo ahora en estos momentos? Ujú. A ver, yo soy traductora, eso es como lo que yo he estudiado, El así, pilar. licenciatura, traducción, interpretación, de alemán e inglés al español. Pero desde que hice el curso de Tiago en 2019, creo que Ujú, fue, como que me ha picado el gusanillo de esto a tope y he ido como especializándome, entre comillas, ujú, especializándome, o sea, como que no hay una escuela, ¿no? Para decir, hago el máster, pero bueno, la titulitis igualmente ujú, ahí está, ¿no? Como en plan, si no tengo un título de esto, no puedo hacerlo, ujú, pero evidentemente sí, sí, claro que lo estoy haciendo y tengo un curso que se llama Nota a Nota en español, que está basado en Building a Second Brain de Tiago Forte, con su permiso, por supuesto, que la gente no piense que estoy copiando ahí El plagio. en el plagio a Tiago, ¿no? Yo estoy en contacto cercano con Yeah. él y con el equipo, así que estamos viendo formas también de hacerlo más oficial en español y tal, pero eso se andará todo como está como también él creciendo en los primeros pasos, por así Ujú, decirlo, ¿no? Aunque parezca ya muy grande. Y también doy consultorías uno a uno sobre gestión de conocimiento. Y siempre digo que, claro, yo de esto sé, estoy como unos cuantos pasos más adelante que ujú, muchas personas, pero claro, yo lo que me dedico también es a usar estos métodos para hacer mis cosas, ujú, mis traducciones, también me gusta mucho escribir, me gusta mucho hacer cursos, soy cursillista a tope, así que lo que yo pretendo es enseñar a la gente formas de hacer eso mejor y yo mientras seguir haciéndolo, porque si no, yo no voy a poder explicar ujú, nada, ¿no? Como si yo solamente me dedico a explicar cómo gestionar conocimiento y yo no lo ujú, hago, sería como, ujú, perdona. O sea, así que yo sigo también creando, escribiendo y haciendo mi trabajo para poder también de verdad entenderlo y enseñarlo. ujú. Oye, pues, no, o sea,
Está bien porque yo creo que acabas de mencionar uno de los males que corren de las formaciones online, que hay muchas personas que dejan de lado la parte de ejecución para dedicarse a enseñar, que puede estar muy bien, pero que quizá cuando te alejas de esta parte de ejecución, entonces empiezas a desconectarte, ¿no? de lo que está pasando en el mercado o de mejorar, ¿no? Ti mismo. Pues, ya me olvido del tema, ya me olvido, pues eso, de si soy escritor de novelas, me he autopublicado en Amazon una novela y ya enseño a los demás a cómo escribir novelas, ¿no? Y yo ya dejo de escribir o cosas así con el copywriting, con el branding, ¿no? Pasa mucho. Así que mola que tú dejes claro que tú sigues, porque además pues te va bien para tu vida personal, porque para esto es para lo que tiene que ir bien, en la gestión del conocimiento, ¿no? Y supongo que no tienes intención de parar mientras esto exista, tú ya hasta la tumba vas a seguir gestionando el conocimiento, que de eso se trata, ¿no? Total, si es que ya no hay manera, o sea, no hay manera de parar porque estamos todos en esto, ¿no? De que nos llegan cosas y tenemos que hacer algo con ellas y trabajar de alguna forma. Pero sí, lo que decías antes de gente que no, que eso, que para de hacer lo que hacía para vender, el problema que veo con eso, o sea, los otros campos no tengo ni idea, no sé si será bueno o malo, pero en la gestión de conocimiento hay como un peligro que veo que es un campo muy meta, muy en plan, es enseñar cómo gestionar conocimiento para hacer otras cosas. Entonces, si te quedas solamente en el gestionar conocimiento, es como eso, lo que yo decía, demasiado meta, demasiado herramienta para algo. Entonces, yo lo vería, o sea, para mí sería algo súper vacío. Solamente hacer eso, en plan, enseñar a la gente cómo hace algo a través de algo, es como, estaría como en un limbo vacío ahí de algo que sí, al final está muy bien también enseñar esas herramientas, ¿no? Pero tiene que ser siempre complementario. Oye, mira, y algo que se me acaba de ocurrir, que creo que puede ser muy, muy interesante. ¿Cómo haces tú para separarte de lo que tú ves que te funciona para ti misma, ¿no? Para intentar que cuando estás acompañando o enseñando a otra persona no te sesgue eso, ¿no? Porque creo que todas las personas, y yo el primero, tendemos a pensar que lo que me funciona a mí les funcionará a los demás, ¿no? Y esta tarea quizá difícil de enseñar es intentar pues ser como más neutro y enseñar todo el abanico de posibilidades que hay y no situar ninguna mejor que la otra, ¿no? ¿Cómo haces tú ese ejercicio o cómo lo planteas tú cuando acompañas a alguien? Sí, es súper buena pregunta porque sigo con ella. Es Mm. una de mis preguntas favoritas, como en plan, vale, esta es mi visión, mi perspectiva sobre este tema, pero hay otras muchas más y son estas. Si os gustan, tirad por ahí, pero yo tengo que concentrarme en una, ¿no? Y yo diría lo que he contado antes, ¿no? Del proceso creativo, de hacer cosas con todo aquello que consumimos. Y yo sé que hay otras vertientes que, por ejemplo, se trata de pensar por pensar. Y yo sé que ese pensar por pensar no es la forma en la que yo trabajo y la que yo actúo en mi vida, porque si yo estuviera solamente pensando por pensar, como que tiendo a eso y me tiraría todo el rato Ujú, o sea, pensando por pensar. Entonces, sabiendo ese peligro, o sea, conscientemente he tirado por esa otra parte de no. ujú, Lo que voy a consumir y todo lo que voy a leer y todo lo que me va a interesar va a ser para hacer algo con ello, ya ujú, sea no tiene que ser de trabajo ni productivo. También puede ser para mí, para ujú, mi vida, mis amigos y por gusto, ¿no? ujú, Pero esa es como mi ángulo, ujú, como si no, mi visión en ese sentido. Y como tú has dicho, lo que hago para dejarlo claro es decirlo, en plan, el coaching y el curso que yo doy es gestión de conocimiento para crear y si no te gusta esa, esa forma de ver la gestión del conocimiento, pues búscate a otro profe. ujú. Pues ya Así que está. sí, No, me mola esto de que tengas siempre el proceso creativo en mente, ¿no? Y es lo que has dicho tú, que creativo no es solo ser pues diseñador gráfico o artista, ¿no? Sino que la creatividad es al final diseñar soluciones útiles para problemas concretos, ¿no? Y eso con ese abanico amplio, cualquier persona que esté pensando en algo se estanque y luego salga de ese estancamiento, ya está siendo creativo, ¿no? Para cualquier cosa profesional o personal. Que no lo de pensar por pensar, que no sé si que estaría más relacionado lo de pensar por pensar, que es en plan estas notas son mi flujo de conciencia y voy a meter ahí lo que sea, ¿no? ¿Sería eso o sí, no? algo así. Es como usarlo para... En realidad es que ni siquiera estoy muy segura de Ujú. cómo es, porque Vale. como, De lo como que difuso que es el concepto, ya, sí, sí. no es como mi mundo, por así decirlo, ¿no? Pero Ujú, es pararte mucho más, ujú, pensar mucho más para qué sirve todo esto y dejar que las ideas estén ahí como eh, luchando entre sí y pararte a no, o sea,
antes de publicar, estar mucho, mucho rato como con esas ideas, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que no funciona así. O sea, en general, mi cerebro funciona en plan, lo hago y después veo el feedback y después sigo con lo siguiente, ¿no? Así que como que sería súper poco productivo en el sentido de que sería frustrante trabajar de Ujú. esa manera, de esperar años hasta que algo esté listo para sacarlo, en plan, es que me entra urticaria de pensarlo. Ahora que hablas de frustraciones y urticaria, ¿cuáles son las frustraciones más típicas que ves que tiene la gente? En plan, vale, pues yo ya he entendido todos estos beneficios que tiene la gestión del conocimiento, pero me he encontrado X problemas. ¿Cuáles crees que son los más típicos que hace que la gente se rinda o lo deje? Muchas, igual que en todos los campos, pero diría que una de las principales es la de organizar. Ujú, El método que yo enseño es CODE, ujú, capturar, organizar, destilar y expresar. ujú, Y el segundo paso es organizar, ¿no? Y se trata de organizar tus notas y lo que ya tienes con una estructura. Y a mí me ha pasado también que pensaba que hasta que no estuviera organizado de forma perfecta, de la mejor ujú, forma posible, no podía hacer nada con eso. Entonces, ujú, ese es un problema súper grande, en plan, organizar para siempre, organizar como modo de vida, ¿no? Y al final, si lo piensas, es todo un proceso. Tú no puedes estar siempre organizando antes de hacer nada. Si lo piensas en tu casa, si estuvieras siempre, siempre, siempre ordenada, no pasaría nada. Tienes ujú, que sacar las sartenes, cocinar y después limpiarlas. Sí, no puede estar todo hecho un desastre, ¿no? Pero para hacer cosas hay que ensuciar cosas ujú, de alguna manera, ¿no? Así que ese es un problema. ujú. Yo me siento muy identificado con esto porque también me he notado en ese paso, ¿no? Pero no sé si uno de mis puntos flacos es que quizá la parte de limpiar las sartenes la tengo un poco más dejada de lado. Porque me acuerdo que hace poco un amigo me pidió si le podía compartir mis notas sobre cierta temática y me daba como cosa, porque claro, ahí hay comentarios míos pues como totalmente random, ¿no? O incluso, pues si no me gusta la persona que está dando el curso, pues apunto alguna, alguna cosa ahí rara, ¿no? Entonces digo, no, no, tío, que me da vergüenza pasártelo. Lo tendría que arreglar primero, ¿no? Tendría que limpiar las Mm. sartenes. Entonces, pero quizás es una barrera que hay que sacarse, porque si solo lo vas a usar para ti, pues que no pasa nada, ¿no? Si está así. Total. Sí, hay una cualidad de tus notas que es la informalidad, de las notas Ujú, personales. Por eso es gestión personal del conocimiento. Ahí que no se nos olvide el personal. Son para nosotros y para nuestra vida. Entonces, ujú, si dejas de lado la informalidad y quieres meter formalidad a tope, que esté todo perfecto para enseñárselo al rey, mm. pues nunca va a hacer nada. O sea, em, iba a decir una cosa, pero nada, nada. He puesto un mal ejemplo con el rey, pero da igual. Al rey no hay que enseñarle nada nunca. Vale, vale. Em, pero eso, la informalidad es clave. Dejar frases a medias, no saber dónde poner una cosa Ujú, porque te encaja en muchos sitios. Es que así como tiene que ser, ujú. porque así nuestros procesos no son lineales ni perfectos. Ujú. Entonces, tú has dicho que enseñas el método CODE, ¿no? ¿Puedes decir así a grandes rasgos en qué consisten estos 4 pasos? Ujú. Pues como he dicho, empezamos por capturar, que se trata de todo aquello que nos interesa y que ya hemos filtrado a través de las 12 preguntas favoritas, guardarlo en nuestro sistema a través de diferentes aplicaciones. Hay muchas que se llaman, por ejemplo, Read Later App, que son aplicaciones Ujú, para leer luego, lo que he dicho justo antes, ¿no? Para no leerlo ahora porque estoy haciendo otra cosa. Así que hay como mecanismos ahí, automatizaciones que pueden hacer que captures de forma muy fácil. La siguiente es organizar, que es organizar tus notas y tu información según accionabilidad, que es la forma de la que yo lo enseño. Y se trata de no organizar ni por temas, ni por años, ni por nada, sino según lo presente y lo activo que esté en tu vida esa información. Por ujú, ejemplo, los proyectos van a estar presentes, van a estar arriba, por así decirlo, en ujú, la lista de la presentación de la información, en lo que estás trabajando ahora, y al final va a estar el archivo, que es esa papelera, que no es una papelera, es un ujú, archivo de todo aquello que ya no es, que no te interesa, así que está como guardado ahí por si quieres volver a ello, pero no. Y este es el método PARA, que es el método ujú, de Tiago Forte de organización. ujú. Vale, o sea, el método para se inscribe dentro de la O del paso, de los pasos CODE, ¿no? Vale, vale, Exacto, vale, para no exacto. Sí, liarlos. sí, Ok, muy bien, muy perfecto. bien, ahí estás ya. Genial. Después pasamos a destilar, que es un paso que hay a muchas personas que se le olvida que existe, que es sintetizar la información que ya tienes de forma que se te quede lo más importante, lo más esencial para lo que vas a hacer para tus proyectos actuales, ¿no? Con lo que estás trabajando ahora. Y
yo enseño el método resumen progresivo, Ujú, también dice Tiago Forte, pero hay muchas formas de sintetizar información, hay muchísimas. Incluso lo que estamos haciendo tú y yo ahora es sintetizar información. ujú, Tú has sintetizado preguntas ujú, y te estoy contestando de una manera sucinta ujú. de lo que yo sé y lo que yo enseño. Así que este podcast sería una forma de destilar también. Qué bien. Em, y al final tenemos la E de expresar, que se trata de todo aquello que has capturado, organizado y destilado, lo expresas, todo aquello, o sea, esa información la usas y haces algo con ello. Ujú. Ya he dicho antes que no tiene que ser siempre un artículo, ni un blog, ni nada, puede ser una receta para tu abuela, o un álbum de fotos, o tú decías, por ejemplo, un plan de entrenamiento, eso Ujú. también es una forma de expresar. Así que tiene un abanico muy grande de opciones para hacer con todo aquello que hemos guardado. No sé si vamos a liar al personal, pero yo sé que lo he leído, que tienes un artículo donde a veces hablas de que va bien cambiar la organización por el destilamiento, ¿no? Después de la captura hay personas que le va mejor destilar después, o sea, capturar, destilar y organizar, en vez de capturar, organizar y destilar, ¿no? Y al final lo de expresar. ¿De qué crees que depende de cómo es la mentalidad de cada uno, cómo trabaja su cerebro, o de qué crees que Ujú. influye más? También buena pregunta. Es un poco ya para nivel friki de esto, Es para pero combinar un poco. exacto, exacto. Yo diría que en realidad Code no es un proceso que sigas de principio a fin todo el rato, Ujú, sino que es como, más bien podríamos verlo como un ciclo, ¿no? ujú, Quizás vas haciendo una cosa, vuelves a la otra. Tú no siempre vas de la C a la O, a la D, a la E y vas como una hormiguita siempre de uno a otro, sino que es un ir y venir. Y por eso yo decía que el proceso creativo también es caótico y hay que dejarlo así. No hay que estar pensando, no en plan, si no estoy estilando no está bien, ¿no? A lo mejor pasas a veces de la captura a expresar sin hacer los otros dos pasos porque te ha entusiasmado algo, lo has leído y ya escribes directamente sobre eso. Y ni lo guardas, es que se te va a la cabeza en plan, no, esto tengo que hacerlo ahora. Em, lo que yo decía de que destilar a veces tiene sentido hacerlo antes va por ahí, más o menos. ujú, Cuando te dedicas a escribir artículos académicos o cuando hay un tema que ya conoces muy bien, por ejemplo, estás leyendo un libro de un tema que ya controlas, pues ya tiene sentido, después de capturar, directamente sacar tus ideas y sintetizar y no ponerte a organizar según ujú, proyecto ni nada. Entonces, esto está más en dirección al método Zettelkasten, que es el que usaba el sociólogo alemán Luhmann, Niklas Luhmann, eso es lo que él hacía todo el rato, escribir artículos académicos. Entonces su forma de trabajar era leo, escribo con mis palabras y lo voy a usar luego para uno de mis artículos. Así que a veces sí que tiene sentido hacerlo de esa forma. vale. Yo creo que ya ha salido varias veces la palabra Zettelkasten, ¿no? ¿Cuáles son, según tú, las metodologías principales que hay para gestionar el conocimiento? Aparte de esta que ya la hemos mencionado, pero ¿cuáles serían? Bueno, pues hemos estado hablando de CODE, que es Ujú, las siglas de Tiago Forte, y claro, es que en realidad, como este mundillo es nuevo, podemos decir que hay como personas en Internet montando ujú, sus sistemas y sus siglas y tal, entonces es peligroso decir que esos son los sistemas que hay, ¿no? ujú, Pero yo diría que el método Zettelkasten, que es el que usaba Luhmann, que tenía ese armario de madera, no era un armario, era más bien un mueble, es uno de los más famosos en el sentido académico, y después ahí, en Internet hay muchísimas, o sea, en Internet y en el mundo, hay ujú. muchísimas formas de ver la gestión del conocimiento. Hay un montón de artículos académicos sobre el tema y tal, pero así en el mundillo de Internet, por así decirlo, está Tiago, está Zettelkasten, que ahora mismo una de las figuras es Sonke Arens, pero hay más. Y diría yo que está Nick Milo con Linking Your Thinking también. Vale. Y No, o sea, quiero decir, Zettelkasten ahora mismo no es propiedad de nadie, vamos a decir, todos bebemos de esa metodología. Y entonces están un poco estas dos figuras, ¿no? Nick Milo y Tiago Forte, que plantean un poco sus propias maneras de enfocar el al final conocimiento. todos señores, no puede ser esto. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿cuánto tarda el modelo de guía Carmona? Esa es la cosa, que es buena pregunta porque me lo he preguntado, y es que a mí no me apetece crear unas siglas nuevas, yo qué Ujú, sé, ahora Nick Milo lo ha creado en Code, y es en plan, ujú, en serio, o sea, en plan, yo también conozco a Nick Milo en persona, de hecho lo conocí ahora en Los Ángeles, ujú, y yo no quiero ser esa persona que crea unas siglas. No sé ujú, si es plan porque me hago pequeña ujú, a ellos, no lo creo. Y como me ha ido muy bien con Code a mí, me ha servido mucho
en mi proceso me he agarrado a eso como lo que yo quiero enseñar, porque en Ujú, plan, esto está súper guay, me ujú, gusta, me ha funcionado a mí, os lo quiero enseñar a vosotros en el mundo hispanohablante, ujú, a quien lo quiera aprender, está claro, ¿no? ujú. Bueno, oye, pues fuera de micro hablábamos un poco de filosofía, ¿no? Esto puede ser, pues oye, como hay corrientes, pues en el estoicismo hay varios autores, Seneca, Marco Aurelio y Epicteto, en el existencialismo también, Sartre, Camus, que conviven, entonces no hace falta que crees, ¿no? Ponerle un nombre ahí con un copyright, nada, pero oye, pues te puedes Exacto. inscribir en una corriente y el nombre propio te lo puedes crear igual, así que bueno, Total. Y yo espero también, verte muy sí, pronto ahí también con... gracias, gracias, sí. Ahí estamos. También me gusta eso de no tener una escuela fija, porque eso Ujú, significa que sigo pensando en plan de forma abierta, ¿no? Como, vale, pues cojo de aquí lo que me interesa, de aquí lo que me interesa y formo la mía propia, pero al final eso es todo, ¿no? Nunca creamos de cero, sino de lo que nos interesa. ujú. Y, por ejemplo, a la hora de... una pregunta así muy práctica, a la hora de sentarte tú a gestionar tus notas, ¿no? A organizar un poco tu conocimiento, ¿recomiendas hacerlo con alguna actitud en concreto? Por ejemplo, esto es algo que yo había leído mucho que se recomienda, que principalmente hay dos chips, ¿no? Por ejemplo, por mi trabajo, que trabajo escribiendo, tienes el chip creativo o el chip juez, ¿vale? Entonces, pues Ujú. si intentas trabajar con las dos mentalidades a la vez, van a colisionar. O sea, o escribes el borrador sin juzgarte y sin filtros y luego lo corriges, o si no, es un caos porque solo escribes una frase y intentas perfeccionarla hasta el infinito, ¿no? Y algo similar había leído con gestión del conocimiento que decía, no, creo que lo llamaban o ponte en modo librero o ponte en modo estudiante, como si estuvieras en una biblioteca, ¿no? Entonces, o ponte en modo organizador o ponte en modo con los codos y a utilizar, ¿no? ¿Tú recomiendas alguna cosa de estas también o Qué crees que chulo. no o que ni siquiera eso hay fricción mínima? No, sí, Cuál qué es chulo tu idea? también. Mira, sí que tengo también ideas, pero qué chulas las de creativo, Ujú, juez y estudiante y libro, no las conocía. Y lo que yo enseño en mi curso, que está en la parte de expresar, ujú, son también dos chips, como tú dices, dos formas de ponerse. Y yo creo que tiene mucho sentido decidir cuál vas a escoger cuando te pones a hacer algo en concreto. ujú, Y yo, experimentando con esto, he visto resultados muy guays, en plan, vale, ¿en qué fase de este proceso estoy? ¿Y qué significa esto para lo que voy a hacer en la siguiente hora, por ejemplo? Y la primera fase sería divergencia. ujú. Sí, a lo mejor te suena también, ¿no? No, 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 no. Divergencia. Eso, Luego me lo bueno, apunto en mis notas. sí, sí, captura, captura. Sí, sí. Las dos son divergencia y convergencia. Ujú, Y el estado de divergencia es abrir caminos, ¿no? ujú, Leer, no decidir, no como no decidirte por nada, sino leer todas las opciones, todas las que tengas a lo mejor ya en tu aplicación de notas. Leer, abrir horizontes, irte por eso, por los cerros de Úbeda, ¿no? Por así decirlo. Y es eso más bien, es simplemente eso, ¿no? Como abrir caminos y ujú, dejarte llevar, es una mentalidad así como más juguetona, más de en plan, a ver qué pasa. Pero llega un momento que tienes que decidir que hay que irse hacia la convergencia, que sería ujú, eso, tomar decisiones, quitar cosas, decidirte por un camino, decidir que esa escuela, por ejemplo, o esa idea no te gusta y no usarla. Así que esos son los dos modos, de divergencia y convergencia. Vale. Bueno, no sé si viene al cuento, pero mira, mientras me lo contabas, y creo que también está relacionado con lo del modo creador y el modo juez, Ujú. no sé si has leído el libro Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman, que Mm, habla del sistema uno y el sistema 2. Parece que, bueno, que es como usar el sistema uno o el sistema 2 de tu mente en ese momento, ¿no? El sistema uno es como el más intuitivo, el más, bueno, pues sin filtros, y el sistema 2 es el más racional y el que se pone a sistematizar y organizar, ¿no? total, sí, sí. Y yo, no sé, cada vez me voy dando más cuenta que en casi todas las actividades, ya sean intelectuales o físicas, no sé qué paraguas ponerle, pero que siempre va bien diferenciar como actividades o un chip como más de flujo, más flow, también en actividades físicas, y luego otra actitud como más sistematizadora, más racional, más que lo envuelve todo, ¿no? Pero separarlo. Y no sé, Genial. me ha resonado mucho con esto de la convergencia y la divergencia mientras lo estabas explicando, no sé. Total, sí, sí, qué guay. Sí, No sé como si ha hablando habido de aquí tipo una de convergencia. sí, ha hecho una convergencia ahí total. Sí, a mí me sirve un montón desde luego decir, vale, pues he investigado ya, tengo un montón de fuentes, tengo un montón de cosas, ahora voy a terminar y
llevar esto a un puerto, ¿no? Porque si no, nunca Ujú, acabas. Si no, yo me podría tirar en la divergencia para siempre, toda mi vida, en ujú, plan. Sí, ¿sabes? Eso es lo que te decía antes de pensar por pensar, ¿no? ujú, De quedarte ahí en el sitio de, no, a ver qué sale y tal, y para mí eso es peligroso. ujú, Si no digo, no, no, ya está, ya tengo suficiente, ahora me pongo ujú, y esto hay que terminarlo ya. ujú. Sí que es verdad que, o sea, cada persona es un mundo y un universo particular, pero sí que tiendes a ver que de uno de estos dos lados, cada uno tiene como un lado dominante, o el convergente, o el divergente, o el sistema uno o el sistema 2. Y no sé, yo también pues me identifico contigo porque yo también tiendo más al caos y necesito el orden, ¿no? En cambio hay otro tipo de personas que son súper ordenadas y que las admiro un montón. Y eso, que admiro cómo tienen estructuradas pues sus Zettelkasten y cuando me enseñan sus sistemas de conocimiento, o en general Claro, cómo sí, que le aprenden, hablas, digo, ¡guau! total, total, que le hablas de divergencia en plan, no, no, en plan, ¿qué? Yo voy siempre a cerrar. Sí, Total. sí. Han salido varias aplicaciones y yo sé que tú utilizas varias, me parece, ¿no? Entonces te quería Ujú. preguntar por esto, porque también quizá lo puede pensar la gente. ¿Tengo que utilizar solo una o puedo utilizar varias? ¿Hay ventajas o inconvenientes de combinar? ¿O mejor me caso con una y ya está? También buena pregunta. Yo voy a contar lo que yo uso y por qué, Ujú. así a lo mejor eso ayuda y ya después si Vale. quieres, Como si hemos quieres dicho antes, lo que a ti te funciona, pero cada cual. cada uno que haga de Sí, sí. verdad lo que le venga mejor. Si no le gustan las que yo digo, que use Sí, sí. otra. Y también importante a lo mejor decir que la aplicación de notas es como el corazón del sistema de gestión de conocimiento, pero no es la única aplicación que se usa. Para capturar hay muchas herramientas como las que decía antes, Ujú, Read Later apps como Readwise. ujú. Ahora están saliendo también varias en el mercado, es que yo no hay manera de seguir con las aplicaciones Ya. que salen, porque es que el ritmo es increíble. Pero si hablamos de aplicaciones de notas solamente, yo uso Notion como mi aplicación principal y después uso también Obsidian y Bear. Ujú, Y Notion la tengo como casi para todo, yo diría que ahí entra casi todo y es como donde capturo, donde tengo casi todo mi conocimiento. Obsidian la uso solamente para lo académico, que estoy haciendo un máster de filosofía, ujú. así que lo tengo ahí separado porque creo que tiene sentido. Que tú eres filósofo, así que te mola. Lo intento, lo intento. Y, y Bear lo uso para poesía, que es también Ujú, muy friki, y es muy práctico. El separar la poesía de lo demás simplemente es cuando yo comparto pantalla en mis cursos o cuando hago un workshop, un taller, una charla y comparto, enseño Notion, que es mi herramienta principal, yo en la vida enseñaría los poemas. Los poemas ujú, son como si un diario personal, ujú, yo qué sé, cosas muy personales que si un día publico, pues estará como ya editado de otra manera, pero ahí es como, ahí lo saco todo, ¿no? ujú, Así que el separar Bear de Notion es realmente práctico. Podría estar en Notion perfectamente. ujú. Bueno, oye, se me ocurre una pregunta. Si lo haces así, es que lo debes tener muy pensado, pero como a mí se me ha ocurrido el posible vínculo, la posible vinculación de poesía con los temas que tratas en el máster de filosofía, ¿no podrían relacionarse también ahí de alguna manera? Aunque no sean obviamente para ser enseñados, pero no sé si podría beneficiar algún vínculo ahí que haya también, no lo sé. Pues muy buena pregunta. A mí la poesía es como, o sea, yo no diría que yo soy una poeta o algo así. O Ujú, sea, nunca me consideraría poeta, pero es simplemente como algo ahí que tengo, algo creativo que tengo para cuando se me ocurre algo chulo. Suele ser cuando estoy más bien un poco de bajona. ujú, Siempre digo que soy una poeta de bajona. Y ahora tengo una pregunta favorita de las que hablaba antes, que ujú, es ¿cómo es ser una poeta alegre? Suena ujú, también muy friki, pero en plan, ¿cómo? Porque como no me sale, cuando estoy bien, no me sale irme a ver y a escribir poemas. ajá, Entonces es una pregunta que tengo en plan, ¿cómo van a ser mis poemas cuando estoy bien? Que en realidad es la mayor parte del tiempo. ujú, Así que tengo poquitos poemas porque cuando estoy mal es cuando me voy ahí, ¿no? Abro Bear, yo lo noto cuando tenía así fases un poquillo más regulares, como ujú, tenemos todos, ujú, es cuando he estado más en Bear. Y cuando no ujú, me olvido en plan, whatever, algo había ahí. Así que, pero sí, supongo que se- sería interesante mirar la filosofía y la poesía, pero hasta ahora como que no me ha hecho falta. ujú. Bueno, esto de la escritura como terapia o como vehículo de canalización, sobre todo quizá de nuestras emociones así más sombrías, es impresionante porque yo también lo he utilizado yo. No me atrevería jamás a escribir 2 líneas de poesía. Bueno, como que no hay que enseñarlas, quizá algún día me aventuro, pero sí que lo he hecho como más modo diario, más modo Mm. de alguna situación de ficción, ¿no? Que sirviera como metáfora por lo que estaba sintiendo, ¿no?
Pero sí que es curioso cómo esta parte creativa o artística tiende más hacia la angustia que hacia la alegría, ¿no? No, Total, no sí, sabría sí. decir en voz alta o así, no lo tengo muy meditado por qué es, pero no sé si es porque lo usamos porque creemos que lo necesitamos en ese momento, ¿no? Para gestionar no el conocimiento, sino las emociones, pero... Sí, sí, total, es muy buena pregunta. Y por eso la tengo también como Ujú. pregunta favorita, en plan, oye, tienen que estar también mis poemas alegres, tienen que estar también guay, ¿por qué no hacerlo? Y me pregunto yo, si me permites preguntarte también a ti, Claro. ¿qué aplicaciones usas tú? Yo, como he dicho, la bandeja de entrada tengo Telegram y yo uso Obsidian y Notion, pero por dos temas separados. La gestión personal del conocimiento sí que la tengo en Obsidian, de cosas que no tengo que enseñar, de cosas que aprendo yo, de cosas que tengo que relacionar yo. Y ahí es donde tengo todo mi proyecto de Motion, los emails que envío los hago en Obsidian. Las preguntas para este podcast las escribo en Obsidian y luego voy a escribir lo que aprenda de este podcast lo voy a también a transcribir dentro de Obsidian para relacionarlo con otras ideas que haya por ahí, de PKM o si tengo cosas de Tiago Forte o cosas de Build a Second Brain, pues este podcast y Guía Carmona pues van a estar vinculados con esas notas. Y Notion lo uso sobre todo para trabajar, porque sí que es verdad que lo que... No sé si habla a un nivel muy superficial de las aplicaciones, pero bueno, para mí Notion sí que es imbatible en el tema de trabajar en equipos o trabajar con otras personas. Esto Obsidian no lo tiene, Notion sí. Entonces, Notion lo uso para trabajar con clientes, para montar ahí pequeños sistemas de entregas y de información que nos tenemos que intercambiar y cuando tenemos que trabajar en equipos también, pues con un project manager, con un automatizador o con un diseñador gráfico y con el cliente, pues uso Notion. Y por un tema también que decías tú de separar los temas, porque quizá podría volcar mi conocimiento personal en Notion, pero a mí personalmente me daría mucha rabia estar en mi sistema personal y ver notificaciones de trabajo. No quiero ver esos cuadraditos unos cuando estoy yo ahí tranquilito con mis cosas. Entonces, oye, Notion para trabajar y en Obsidian hay cosas que yo uso para trabajar, pero estoy en mi mundo. Ese es mi apartamento. Ya Qué está. bueno. Sí, sí. Entonces yo lo, Ay, qué lo, lo interesante. Qué divido bueno. así. Y también esa división, ¿no? Creo que Ujú, tiene sentido que necesitamos. Es como en casa, ¿no? Cuando tienes tu sofá para leer que ujú, está en una esquina, ¿no? O tienes una habitación solo para hacer ciertas cosas o un gimnasio, algo así, ¿no? Em, Tiene sentido tener esas separaciones. Y sí, me pasa igual. Y además, mi Notion es bastante desastre. La gente se ujú. pensará que está perfecto y tal, pero no, es un desastre. Y yo no soy de esas personas que tienen muchas bases de datos y todo enlazado. Yo tengo Ujú, solamente páginas y ya está. ujú, Páginas y cosas sueltas. De hecho, a veces tengo frases sueltas que tengo que empezar a mover, pero me funciona. O sea, termino cosas y así que por eso por eso está genial como está. ujú. Y, o sea, que eres bastante minimalista entonces con tus aplicaciones. Sí, se podría decir que sí. Yo creo que si Notion desapareciera, a mí no me dolería porque hay muchas otras en las que puedo hacer lo mismo. Lo que pasa es que es muy bonita y a mí me gusta como ese aspecto minimalista y cómo está diseñada me encanta. Así que eso es, si no podría usar Evernote, pero es que el verde de Evernote es muy feo Ujú. y esa es de verdad que es una razón para no elegir una aplicación que no te Ujú, guste el color corporativo, que no te guste la tipografía. Para mí, desde luego, lo es. ujú. Bueno, claro, es al final la sensación y las emociones que te transmite, ¿no? Que por eso es importante. La gente le da a veces muy poca importancia a esto, a la paleta de colores que tienes que elegir, a la forma del logo, a si es un animal, depende de la forma que tenga. Y es súper importante. Sí. Imagínate colgarte en tu casa un cuadro que odias. Y tener que mirarlo todo el día en plan, qué feo este cuadro, no me gusta nada, pero lo tengo aquí en el salón, tengo que mirarlo, pues lo mismo sería para mí usar Evernote, en plan, Sí, por eso yo no puedo tener cuadros de Dragon Ball porque causaría disputas aquí con mi pareja. Me encantaría pues tener no lo uno. tendrías. Con Goku ahí. Sí, sí. Qué guay. De todo hay que negociarlo en esta vida. Sí, total. Pero bueno, con las aplicaciones de conocimiento personal no hay que negociar Sí, nada, eso eso está sí. bueno. Así que, sí. Eso es lo bueno. Y por curiosidad, en Obsidian, para si hay gente que no lo conozca, Obsidian funciona con plugins que los crean otras personas con una especie de WordPress y que lo dopan, vamos a decir, ¿no? ¿Tú Ujú. utilizas plugins en Obsidian o también te mantienes como muy minimalista? No utilizo nada, no sé qué, cuando la gente empieza a hablar de plugins es como, ¿what? ¿Plugins de qué? Yo creo que me cambié la apariencia con una Ujú, sí. de los diseños que hay por otras personas y eso es lo único que he hecho en Ujú. Obsidian. Vale. No, pues porque, mira, pues a mí me siento yo también como un poco más aliviado porque tengo un montón de notas ya en Obsidian, pero no tengo ningún plugin instalado.
Y bueno, que gente tiene la visión. Bueno, hay para hacer tablas también, hay para hacer mapas mentales, ¿no? Que dices, ostras, son útiles, pero lo tengo súper, súper minimalista. Y Qué que guay, parece qué que guay. alguien que se gestiona bien, pues tiene que añadir y más funcionalidades, ¿no? Y en realidad No, para mí es sí, algo tan sencillo como conectar las ideas y las notas y como mucho, pues total. esto, estructurarlas o el tema del, ¿cómo se dice? El progressive summaries, el resumen progresivo, ¿no? Como mucho haces eso, pero Total. vamos. Sí, yo todo lo que sea de mapas mentales y eso lo hago a mano, o sea, a mano porque es como me va mejor, porque pensar con el boli se piensa muy bien. La gente dice, sí, bueno, tú odiarás lo analógico. En realidad no, a mí me gusta un Ujú. montón lo analógico porque tiene otra textura, es muy tangible, va más lento, así que está también muy guay. Y tengo también una puerta aquí, de así de cristal, una puerta Ujú. corredera, en la que también escribo, a lo mejor la puedo enseñar, A ver, para los a que ver, estén en YouTube. ¿se ve? Sí, 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 sí. El esquema, sí, sí. Una puerta en la que escribo, así que tengo la puerta y papel. Qué chulo. Sí. ¿Todo bien por tu mesa? Todo bien, no ha pasado nada. Ahora lo que dices de escribir a mano o a dibujar a mano es un tema que no tengo muy investigado, bueno, para no decir nada, pero sí que tengo una intuición muy fuerte de que el proceso cognitivo es diferente cuando haces, no sé cómo llamarlo, pero el recorrido cerebro-mano o mente-mano, que mente-teclado, yo creo que no sé si podrías acabar escribiendo creando lo mismo, pero sí que tengo la sensación de que el proceso es un poco diferente, no lo sé. Me Yo gustaría también tengo la investigarlo. sensación y no sé más nada que eso. O sea, es lo que yo he experimentado y es cuando escribo a mano, a veces escribo Morning Pages, esas 3 páginas Ujú, de Julia Cameron, que son 3 páginas de flow, ejemplo, solamente escribiendo, ya te sonará. Y, ujú, y cuando escribo a mano noto que la respiración va más lento, como que bajo el sistema, ¿no? Como es otra cosa, no hay pantalla, no ujú. hay luz, no está... Y para mí vaya, no lo cambio por nada, escribir a mano. Pues mira, un tema pendiente de... No sé, creo que no será una de las 12 preguntas más importantes de mi vida, pero me lo guardo como pendiente para, para investigar. Genial. Hay un artículo en tu blog que leí y me encantó, que es el que haces la diferencia entre hobby, Mm. trabajo, carrera y vocación, ¿no? Parece ahora mismo una pregunta muy random, ¿no? Pero me parece una pregunta como muy pertinente para hacer como la conclusión, ¿no? Porque yo te quería preguntar si la gestión del conocimiento para ti es hobby, es trabajo, es una carrera o vocación. Pero más que nada es que me encantó la categorización de estos 4 conceptos, ¿no? Porque creo que es súper útil cuando te tienes que plantear, pues eso, dilemas que tienes laborales o sobre dónde tirar, diferenciar muy bien estas 4 categorías. Entonces, si quieres, lo hilamos en que qué es para ti la gestión del conocimiento entre estas 4 y hacemos un poco la diferencia porque creo que es súper potente. Qué fuerte, porque esa es mi primera entrada del blog. Ujú. Te has ido al final, o sea, bueno, Es al que principio. investigo muy bien a las personas. Además, fue como, no sabía qué tema iba, o sea, Ujú, qué camino iba a llevar mi blog y dije, tengo que empezar con algo ujú, y estaba escuchando un vídeo, o sea, estaba escuchando a Elizabeth Gilbert, ujú, que es una autora, ya muchos la conocerán, y estaba ella hablando de esas 4 conceptos y simplemente lo ujú, resumí, lo escribí y lo posté en plan, esta es mi primera entrada, tiene que salir ya, hasta luego, no puedo esperar ya más a crear este blog, ujú, tiene que pasar. Y hace un montón de tiempo que no lo leo, pero según recuerdo así, a lo mejor tú que lo tienes más fresco me puedes ayudar, pero Hacemos hobby es, convergencia, hacemos sí, por convergencia. favor, sí, sí. Hobby es algo simplemente que te interesa y Ujú, no tiene nada que ver con tu trabajo, ¿no? Que yo diría que ujú, así empezó para mí la gestión del conocimiento, como un ujú, hobby, como algo que me interesaba fue como llegar a algo que de verdad necesitaba también, ¿no? ujú, Como para gestionar todos esos intereses que tengo tan variados. ujú, Otro hobby sería, por ejemplo, la música ujú. o la escritura o lo que sea. Después tenemos trabajo, ¿no? Sí, el hobby también decías, bueno, para mí un concepto como guay que era que algo que hacías por el mero hecho de hacer, ¿no? Que no, o sea, puedes utilizarlo como un medio para, pero que no tiene por qué ser un medio para, sino que algo que haces con un fin en sí mismo y sobre todo esto de que no es algo con lo que te vas a obsesionar con monetizar en algún momento, que sí que se puede convertir en trabajo, en carrera, ¿no? O vocación incluso, pero que en principio pues que no tiene por qué, ¿no? Entonces que bueno, que te quedes tranquilo, que no hace falta que todo lo que hagas en tu vida pues tiene que ser monetizable. Total. Sí. Sí, muy importante, sí. Sí, Trabajo.
Sí, trabajo. Yo creo que trabajo es simplemente lo que te pagan las facturas, ¿no? Ujú, Aquello que usas para sobrevivir y seguir en este mundo mm, capitalista adelante. Y para mí, por ejemplo, yo sigo trabajando en Johnson Johnson, que es otra cosa que ujú, tengo que no es ni de mm. traducción ni de gestión de conocimiento, y ese sería mi trabajo. Es lo que me paga las facturas y lo demás es un poco como mi carrera y mi vocación, que es a lo que vamos. ¿Quieres añadir tú algo de trabajo? Bueno, sobre todo esta idea de que está muy romantizado el trabajo, ¿no? Y que yo soy súper fan de esta idea de que no tienes que levantarte todos los días con una sonrisa en la cara. Sí, me encanta mi trabajo, es mi pasión, no sé qué. Me parece, o sea, si hay alguien que lo consigue, o sea, enhorabuena, porque cuanto más feliz sea la gente, mejor. Entonces, si tú eres súper feliz cada día con tu trabajo, mejor. Pero el problema para mí está cuando esto quieres convertirlo en el paradigma dominante de lo que tienen que sentir todas las personas, ¿no? Y yo creo que más bien pasa lo contrario, que hay una mayoría silenciosa, que no es la que se ve en Internet, y que su trabajo pues no lo disfruta tanto, o incluso, oye, pues ni fu ni fa. Y eso no significa que lo hagan mal. Hay gente que es muy buena en su trabajo, Vale. pero, oye, pues no te sientes conectado de una manera vital y no pasa nada. Entonces a mí esa idea, no sé, me gusta un poco que vaya circulando más porque parece que hoy en día, oye, pues tu trabajo tiene que ser tu, pues eso, tu divinidad, ¿no? Y no tiene por qué ser así. Sí, total, estoy muy de acuerdo y a mí me ha llevado mucha frustración eso, ¿no? Uh Y -huh. escribir esa entrada de blog fue también para interiorizarlo yo y tenerlo claro, que lo que te paga las facturas no tiene que ser ni tu sueño ni tu mayor pasión y que puedes ir como dando pasitos hacia ese otro camino de verdad lo que te hace ilusión hacer todo el rato, pero no tiene que ser ahora y ya. Yo tenía como esa presión de en plan, no, tengo que vivir de lo mío ya y ahora, ¿no? Y era como, tranquila, por favor. Sí, Luego tenemos carrera. carrera. Ujú. Ah, ¿Quieres bueno, decir? si querías decirlo tú. La carrera, como nos basamos en tu artículo, la carrera un poco como manera diferente era lo que tú decías de que ya es como una más visión a largo plazo, ¿no? Es decir, hay trabajos que tú puedes hacer puntualmente, pero no contemplas como carrera porque no es algo en lo que tú te veas esto proyectado como a 10 años o 15 años vista, ¿no? Entonces, carrera sí que implica cierto punto de mejora o de desarrollo profesional, ¿no? Pues cada vez, si soy diseñador gráfico, pues quiero, pues eso, perfeccionar mi técnica, aprender más cosas de otras disciplinas que me ayuden a mí a ser diseñador gráfico, porque yo sí que me proyecto como diseñador gráfico y quiero hacer como una carrera ascendente, ¿no? Hacia ahí. Y luego lo diferenciabas de esto, ¿no? De la vocación, que sí que es algo como que tú sientes que estás conectado no solo con algo profesional, sino como con una vocación, ¿no? Ay, bueno, es que es vocación. Con un propósito, perdón, quería decir. Y que normalmente la vocación tiene también como repercusiones más allá de ti mismo, ¿no? Ujú. Pero no sé, es que a mí me molaron mucho estas cuatro categorías por si la gente a la hora de pensar qué quiero hacer con mi vida, tengo que cambiar, pues eso, que tenga muy claro. Hobby, trabajo, carrera y vocación. Y pondré en las notas del episodio el artículo, Guay. porque quien lo quiera leer, yo se lo recomiendo mucho, me parece fantástico ese artículo. Qué bien, muchas gracias. Y en cuanto a esas dos, a carrera y vocación, yo diría que me ha costado también entender que la traducción es una carrera para mí, como de verdad es a lo que yo me quiero dedicar a largo plazo y es algo que de verdad me llena mucho. Y yo creo que la gestión de conocimiento está muy cerca de la traducción porque yo también estoy traduciendo estos conceptos al español Ujú, y es una traducción de divulgar, de hacerla llegar al mundo hispanohablante. Así que están las dos muy conectadas. Y yo diría que mi vocación no es ni la traducción ni la gestión de conocimiento, ujú, sino tiene como un tinte más activista, que sería los derechos de los animales ujú, y el clima, o sea, ujú, nuestro planeta. Eso sería, creo que, mi vocación y que también me dedico a eso porque, o sea, el activismo es también parte de mi vida y eso, ayudar a que como menos animales o ninguno, ujú. mejor, y a que la crisis climática se termine y no se acabe el planeta. Esto último que has dicho también creo que me parece muy chulo porque no sé si también me tira un triple, pero supongo que tu vocación no es a lo que dedicas la mayoría de horas de tu día a día de lunes a viernes, ¿no? Entonces que hay personas, ¿no? Que pueden tener vocaciones o propósitos o incluso definir su identidad a partir de cosas que quizá haces solo una hora cada día, ¿no? Que lo que te ocupa la mayor parte de tu tiempo quizá no es con lo que te identificas más o lo que te define de verdad, ¿no? Entonces, bueno, esta idea creo que también es como potente, ¿no?
Total. Y al final está todo un poco como conectado, porque Ujú, no puedo separar por completo una cosa ni otra, porque al final somos eso, somos lo que decía, he usado mucho la palabra de que no somos lineales. ujú, Me confundo con el inglés, como es linear, termina en R y en español termina en L, es como linear, pero sí, que no somos seres lineales, ¿no? En plan, trabajo, cierro y esto se termina mm, aquí, no, está como todo un poco mezclado. Y yo diría que mi vocación también está tintada por la gestión de conocimientos. Si gestionamos mejor la información, podemos, quizá podamos ser un poco mejor en todo lo demás, ¿no? En nuestra vida y nuestro día a día. Así que, y eso mejora a que el planeta no explote por calentamiento. Así que, como está todo un poco conectado. Sí, sí. Oye, pues no se me ocurre mejor manera de haber concluido esto. Muy bien, te ha quedado redondo, ¿eh? Gracias, gracias. Di, si quieres, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿En la página web? ¿En usuario de Twitter o si estás en más redes sociales? En realidad mi usuario es igual en todos sitios. Mi página web es Ujú, soyguiacarmona.com, guía como guía de teléfonos, GUIA, ujú, que el nombre es un poco raro. Y en Twitter soy guía Carmona y en Instagram, que lo tengo hace poco, también soy guía Carmona. ujú. Muy bien. Bueno, perfecto. Así, coherencia total en todas las redes. Muy bien, Sí, muy me bien. ha costado encontrarlo, pero lo he encontrado, que sea de igual en todos lados. Muchísimas gracias por la invitación. Me ha encantado hablar contigo y me lo he pasado súper bien. Así que, de verdad, muchas gracias. Ha estado genial la charla guía y creo que a todo el mundo que la escuche te va a empezar a seguir a la de ella. O yo al menos os lo recomiendo mucho. Venga, un Sí, si abrazo. quieren, si quieren. Sí, hombre, sí. Muchas gracias. Que vaya Muy bien. bien. Igualmente, hasta luego, muchas gracias. Chao.